En el video anterior vimos que la solidificación de un material cristalino es por nucleación y crecimiento. Cuando un líquido pasa al estado sólido, lo primero que ocurre en un material cristalino es que se forman núcleos. A ese proceso de formación de núcleos se le llama nucleación, y la nucleación puede ser de dos tipos. Le llamamos nucleación homogénea a aquella que se da cuando se juntan los átomos y forman un núcleo que está completamente rodeado de líquido. Si acá este fuera el recipiente donde está el resto del líquido, el núcleo sería homogéneo si el núcleo está flotando en el líquido, no está tocando ningún sólido, está completamente flotando en el líquido. Ese es el núcleo homogéneo o la nucleación homogénea. Y se llama nucleación heterogénea cuando el núcleo se forma sobre impurezas o sobre las paredes del recipiente que contiene el líquido, o más en general cuando se da sobre una superficie. Acá se tiene una superficie que puede ser la pared del recipiente que contiene el líquido, o puede ser un sólido que esté flotando, y lo que ocurre es que el sólido se forma, este sería el núcleo, se forma a partir de una superficie ya existente. Esta tiene la ventaja, esta nucleación, de que el área superficial del núcleo es menor. ¿Por qué es menor? Porque acá el núcleo ya no necesita energía para formar esta superficie, agarra la superficie ya existente y la única energía que necesita el núcleo es la energía para formar esta superficie de acá, que es mucho menor que la superficie de un núcleo homogéneo. Por lo tanto, gasta menos energía libre de superficie y por lo tanto es más fácil que se forme, que requiere menos energía para formarse. Entonces, el núcleo heterogéneo requiere de menor cantidad de energía lambda para formarse y por eso se da con mayor frecuencia. Dado que la nucleación heterogénea requiere de menor energía para darse, ocurre con mayor frecuencia que la nucleación homogénea. Un ejemplo de nucleación heterogénea es esta foto que está acá. Esto lo que tenemos acá es agua carbonatada, agua mineral, agua con CO2. Cuando se introduce el dedo, la superficie del dedo sirve como en la superficie del dedo se forman núcleos heterogéneos, que son las burbujas que observamos acá. En el caso del CO2, del agua carbonatada, de la gaseosa, de la cerveza, las burbujas de CO2 que se forman lo hacen por nucleación, igual que en los metales, y entonces acá observamos la nucleación heterogénea, que son todas estas burbujitas que están acá. Y por acá observamos algunas burbujas que están flotando sobre el líquido. Eso sería se formaron o serían núcleos homogéneos. Noten que acá en el fondo también hay burbujas que están tomando ventaja de la superficie del vaso. Todos estos serían núcleos heterogéneos. Entonces, si ustedes ven, la cantidad de núcleos heterogéneos es mayor que de núcleos homogéneos. Lo mismo ocurre en un vaso acá. Las burbujas que ustedes observan en una cerveza, en una gaseosa, en el agua mineral, son burbujas de dióxido de carbono, CO2, que se forman por nucleación. Y la mayoría se forman en las paredes del vaso que contiene al líquido. Son núcleos heterogéneos. Cuando fabricamos piezas por medio de fundición, la fundición consiste en llevar un metal a estado líquido y luego dejarlo solidificar. La solidificación del líquido va a comenzar en las paredes del recipiente que contiene el líquido, lo que llamamos el molde. ¿Por qué va a comenzar en las paredes? Porque ahí se da la nucleación heterogénea y entonces los núcleos se van a formar siempre, los primeros núcleos se van a formar acá, alrededor de la pared del molde, y los cristales o granos crecen en la dirección opuesta al flujo de calor. El flujo de calor es en esta dirección. El metal pierde calor en esta dirección acá, alejándose del material, y entonces lo que va a ocurrir es que los cristales o los granos van a crecer en la dirección opuesta. Y si ustedes ven de este diagrama, los cristales o granos son alargados, alejándose del flujo de calor. Entonces, la nucleación comienza en las paredes del recipiente y se mueve hacia adentro del recipiente, creando núcleos alargados, que son estos núcleos de acá, y luego algunos núcleos homogéneos que se van a formar en el interior del recipiente. Este sería el esquema
de la sección de un lingote. Este es un lingote cortado por mitad y lo que estamos observando es su sección transversal. Lo que vemos es una gran cantidad de núcleos heterogéneos que se formaron acá, que suelen ser muy pequeñitos, y luego la solidificación creció en esta dirección hacia adentro, hacia el interior del recipiente, y los cristales son alargados. Y luego en la parte media del recipiente lo que tenemos son otros cristales que por lo general se forman por nucleación homogénea, que están acá, ¿de acuerdo? Que se forman de esta manera. Y esa sería la distribución de la microestructura en una pieza fundida. Resulta que la microestructura con esta forma le da propiedades mecánicas muy particulares a la pieza fundida. El hecho de que la superficie de la pieza se vea como se ve este diagrama hace que las piezas fabricadas por fundición tengan propiedades mecánicas muy particulares a las piezas fabricadas por medio de otros procesos. Esta ya es una foto. Este es un lingote de aluminio, o sea, es una barra de aluminio, o sea, un cilindro de aluminio. Esta es la longitud del cilindro, y lo que se ha hecho es que el cilindro se ha cortado por mitad, y lo que observamos acá, esta es la superficie interna del material, y por medio de pulido y añadiéndole el químico correcto, ustedes se pueden observar los granos que se forman en el aluminio. Son granos grandes, no necesito un microscopio para verlos. Y entonces lo que observamos acá es la estructura de los granos del aluminio. Acá están los granos pequeños que se formaron por nucleación heterogénea. Acá están los granos alargados que crecen. Y luego acá en medio, si lo vemos aquí abajo, acá en medio, en esta zona de acá, están unos granos más regulares. Esto de acá, esto se le llama un rechupe. Esto es algo que ocurre en todas las piezas fundidas. El proceso de fundición se caracteriza por tener este rechupe, esta parte de acá. Eso es algo que en ingeniería, los que vayan por ingeniería industrial van a ver en ingeniería de manufactura, y es un factor a considerar cuando se fabrican piezas fundidas. Algunas impurezas pueden facilitar la solidificación heterogénea, es decir, la solidificación heterogénea se da en las paredes del molde del recipiente que contiene el metal. Pero si yo le añado impurezas en estado sólido al líquido, yo puedo facilitar que en esas impurezas se formen núcleos heterogéneos. En fundición a esas impurezas se les llama agentes nucleantes, y controlando la cantidad de agentes nucleantes que se añaden, se puede controlar la cantidad de núcleos que se forman. Entre más agentes nucleantes se añada, más núcleos heterogéneos se van a formar flotando en el líquido, y por tanto se puede controlar la cantidad y el tamaño de los granos que resultan de una fundición. Este tema lo vamos a ver más adelante. El tamaño de los granos que tiene un metal influyen en las propiedades mecánicas de ese metal. Cuando tenemos un material puro, es decir, todos sus átomos son de la misma naturaleza química, todos los granos o cristales poseen la misma estructura cristalina. Esa es la foto que vimos previamente. Vamos a regresar acá. Esta foto de acá. Esta sería un material puro. De hecho, esta es la microestructura de un hierro puro. Todos los granos tienen el mismo color, tienen un color claro. Todos son iguales, todos tienen iguales no en forma, la forma geométrica cambia, pero todos tienen las mismas propiedades como sólido, todos, y entonces decimos que se forma una sola fase porque todos los cristales son iguales, tienen las mismas propiedades. A todos esos cristales se le llama fase. Vamos a regresar a donde estábamos. Entonces, cuando el material es puro, todos los granos poseen la misma estructura cristalina. Cuando el material es una aleación, cuando yo hago una aleación, cuando mezclo otros elementos químicos, entonces se forman granos con distinta estructura cristalina, y esa es esta foto que está acá. Acá ustedes observan cristales de color claro. De hecho, estos son iguales a los de la foto anterior. Estos cristales son de color claro y serían una fase porque tienen las mismas propiedades. Pero también tenemos cristales de color oscuro,
serían estos de acá. Este es un cristal distinto, es un grano diferente. No solo el color es distinto, sino que también la dureza es distinta, la resistencia a la fluencia es distinta de todos estos cristales. Y entonces lo que tenemos acá son dos fases diferentes, una fase clara y una fase oscura. Más adelante, cuando veamos las aleaciones de acero y el diagrama hierro-carbono, les vamos a dar nombres a estas fases y vamos a explicar cómo estas fases influyen en las propiedades mecánicas del material. Al conjunto de granos, ya sean granos iguales o distintos, observados con un microscopio óptico, se le llama microestructura, y la foto que observamos previamente es la foto de una microestructura. Al conjunto de granos que poseen la misma estructura cristalina y las mismas propiedades físicas se le llama fase. Y un material cristalino puede tener una o varias fases en estado sólido. Las fases no son solo líquido, sólido y gaseoso, sino que en un material cristalino yo puedo tener varias fases en estado sólido, como lo muestra esta foto de acá, que ya la explicamos. Las líneas manchadas, las áreas oscuras son una fase, las áreas claras son una fase distinta. Si se controla apropiadamente la solidificación, es posible obtener piezas formadas por un solo cristal o un solo grano. A estos materiales se le llama monocristalinos. En los materiales monocristalinos, la red cristalina es continua y no está interrumpida por bordes de grano.